Ok, muchachos, ¿cómo están? Como comentamos al terminar el video anterior, donde concluimos la unidad 3, ¿vieron que es rápido? No es mucho los contenidos, ¿ok? Pero ahora vamos a continuar con nuestra unidad número 4, o el eje 4, el cual tiene el nombre Apreciación estética y creatividad, y tiene dos subtemas: sensibilidad y percepción estética, imaginación y creatividad. Bueno, vamos nosotros a leer también nuestros aprendizajes esperados. Hay tres. El número 1. Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos. ¿Conocen uno? ¿Conocen varios? Vamos a conocerlos. Número 2. Realiza propuestas para utilizar materiales no convenientes y soluciones originales dentro del proyecto artístico a desarrollar. Y el último, propone alternativas, opciones de temas para el desarrollo de su proyecto como resultado de un proceso personal de indagación. Suena interesante, ¿verdad? Y es rápida nuestra unidad. 4.1. Sensibilidad y percepción. ¿Qué es la sensibilidad y qué es la percepción? ¿Lo saben? Fácil, muchachos. Vamos nosotros a usar un diccionario o alguna fuente de información y vamos a escribir nuestras definiciones que hayamos encontrado. Sean breves. Y cuando estés leyendo junto conmigo este video, ¿qué va a suceder? Lo vas a relacionar. ¿Por qué? Ahorita mismo también van a salir esas definiciones de ambos conceptos, sensibilidad y percepción. Durante el desarrollo de este eje, de esta unidad, recuerden, investigaremos sobre los movimientos y estilos artísticos que dieron identidad a la plástica mexicana. Daremos inicio con el más importante en nuestro país, el muralismo. ¿Ok? El muralismo, de murales. El muralismo mexicano fue un movimiento artístico que surge como consecuencia de la Revolución Mexicana en 1910. Se puede considerar como una de las expresiones más importantes de la plástica mexicana, que gozó de un importante reconocimiento a nivel mundial. Aquí tenemos un ejemplo que lleva el título El banquete de los ricos, por el autor José Clemente Orozco, en 1923. Pueden apreciarlo poniéndole pausa a este video. O bien, podemos continuar. Es considerado el arte oficial de la Revolución y el Renacimiento, del Renacimiento cultural, pero del arte mexicano. En él participaron filósofos, antropólogos, arquitectos, escritores, músicos y artistas visuales. Estos últimos, los autores del muralismo. Sus representantes promovieron la creación de un arte nacional, inspirado en el pasado indígena, pero al mismo tiempo con una visión moderna del progreso y del futuro. La pintura mural mexicana también buscó unir a la sociedad con el interés de construir una identidad nacional común, es decir, una conciencia nacional y colectiva de la riqueza cultural de nuestro pasado, con la posibilidad de un porvenir con educación y justicia social. Y tenemos otro mural, otra obra de arte, llamada La Marcha de la Humanidad, por el autor David Alfaro Siqueiros,
en 1921. De igual manera, si deseas apreciarla, ponle pausa al video y posteriormente puedes continuar. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos. Aquí tenemos nuestro título de la unidad, nuestro tema, apreciación estética y creatividad. Sus principales protagonistas son Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, considerados como los padres de la Escuela Mexicana de Pintura. Sus obras se caracterizan por un espíritu revolucionario, la exaltación del pasado precolombino, el enfoque nacionalista, los valores sociales, históricos y la visión de un mundo moderno, plasmado en obras de dimensiones monumentales y de gran dramatismo. Los soportes sobre los que trabajaron los muralistas en su mayoría fueron los muros de edificios e instituciones públicas, bastidores de metal rellenos con cemento, cal y arena, o polvo de mármol, y en menor grado, bastidores de madera y tela. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo los tres personajes principales que el texto nos está mencionando: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, en el mismo orden como pueden observar, de izquierda a derecha. Y tenemos también una imagen de Diego Rivera en su estudio. ¿De acuerdo? Ahora, la técnica. Nosotros ya vimos en meses atrás lo que significa la técnica y en relación a las artes visuales. La que utilizaron los muralistas fue el fresco. Consiste en aplicar pigmentos diluidos con agua sobre una pared. Está enyesada, aún húmeda o fresca. Siqueiros experimentó con cemento pigmentado, resina sintética y las pinturas de carácter industrial. Los formatos regularmente se determinaban por la publicación y el espacio a pintar. Aquí tenemos un fresco, ¿ok?, que tiene el nombre por Tormento de Cuauhtémoc. Bueno, hay que acercarnos con nuestro profesor o profesora de historia y preguntar sobre el Tormento de Cuauhtémoc para poder apreciar mucho mejor nuestro fresco que estamos ahorita observando. ¿Quién es el autor? David Alfaro Siqueiros, de 1950 a 1951. Como ven, estas obras de arte, a través de esas técnicas, no son de la noche a la mañana. Lleva su tiempo. Continuamos. El estilo. Desde este punto de vista, hubo grandes esfuerzos por desarrollar obras de carácter monumental con estilo propio. Las composiciones pictóricas de Diego Rivera están cargadas de elementos y personajes, en algunos casos simbólicos y metafóricos, así como una narrativa plena de nostalgia del pasado indígena. ¿Ok? José Clemente Orozco produjo obras con mucha fuerza expresiva, la ironía y el sentido crítico notable. Por parte de David Alfaro Siqueiros, obtuvo gran reconocimiento dentro del arte moderno con sus aportaciones de textos teóricos e investigaciones sobre materiales en la pintura, dando una alternativa en el arte mural nacional e internacional. Bueno, vamos a checar aquí estas obras de arte. Son muestras, son fotografías. Tenemos en la parte superior Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿Quién fue el autor? ¿Quién es el autor? Diego Rivera, en el año de 1947.
Y observemos, por favor, que comentaba que Diego Rivera se caracterizaba por obras que estaban cargadas de elementos y de personajes. Ahora tenemos la gran legislación revolucionaria mexicana, ¿ok? Y la, alcanzo a ver aquí, la evolución de la esclavitud. Creo que dice evolución, no alcanzo a leer. Por José Clemente Orozco en 1948 y 1949. ¿De acuerdo? Evolución. Ya vi. Tenía que subir la imagen. La siguiente tenemos La Marcha de la Humanidad, fragmento de David Alfaro Siqueiros en 1971. ¿Ok? Y ahora podemos aquí observar también a Rufino Tamayo, la combinación de temas populares indígena y regional con las formas y estilos de vanguardia. Autentificaba su estilo y expresión definidos por un cromatismo lleno de luz. Sus obras se caracterizan por estar al servicio de temas sociales. Y miren, aquí podemos ver la obra llamada Dualidad, en 1964 por Rufino Tamayo. Habla aquí de las luces que le da a su obra de arte. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te interesa más? ¿De qué autor, de qué artista tú has escuchado ya mencionar anteriormente? Por Diego Rivera, José Clemente Orozco. ¿Te son los nombres familiares? ¿Sí o no? Depende, no importa cuál sea tu respuesta, cuál obra de arte ha despertado más tu interés. La de David Alfaro Siqueiros o la de Rufino Tamayo. Bueno, entonces vamos a realizar nuestra actividad 4.1.1, la primera actividad. Las instrucciones ya las saben, realizarlas y anexarlas a su portafolio de evidencias. Muchachos, las actividades del video anterior y de este van a ser entregadas para el jueves, pero no de esta semana, sino de la próxima. Pronto les voy a compartir un calendario de entrega de actividades, así también como la fecha que se elevó a la plataforma, que se subió al internet el video. ¿De acuerdo? Vamos a checar nuestra actividad 4.1.1. Tomando en cuenta el texto anterior, responde individualmente a las siguientes preguntas. ¿En qué momento histórico surge el muralismo mexicano? ¿Recuerdas? Contestamos. Número 2. ¿Los murales mexicanos reflejan el pensamiento de su época? ¿Por qué? Número 3. ¿Las obras murales tuvieron finalidad o influencia política? ¿Por qué? ¿Qué material utilizaron los muralistas tradicionalmente? Y la última, ¿qué materiales utilizaron de forma experimental? Pueden poner entonces pausa en este momento para poder anotar estas preguntas. Nos falta una por visualizar, que era la última. ¿Qué materiales se utilizaron de forma experimental? Bueno, continuamos. Ahora vamos a leer la interpretación de imágenes artísticas. La interpretación de imágenes artísticas. La integración de los elementos formales y temáticos de una obra artística
favorece ampliamente la interpretación que el espectador realice con la observación de dicha obra. Es el momento de practicar la observación considerando los elementos formales y conceptuales que convierten a la imagen en una obra de arte. Todo acto creativo responde a una intención. Esto sucede también en el caso de las imágenes artísticas. Por un lado, encontramos al artista que tiene la capacidad de entender su momento histórico, que junto con su habilidad, técnica e inteligencia creativa, utiliza el lenguaje visual para expresar su pensamiento y visión del mundo a través de sus creaciones. Y por otro lado, la obra de arte, que tiene la calidad de ser interpretada por cualquier persona desde su perspectiva cultural y apreciación personal. Para entender y disfrutar una obra de arte, es importante considerar 3 elementos. Muchachos, pongan atención en la lectura y ahorita va a haber un momento de observar la imagen. ¿Ok? La primera es el modo de hacer la pieza, es decir, la forma o el estilo de representar una imagen artística, como lo dice. La segunda es el contenido temático de qué dice la imagen artística. Y por último, el contexto histórico en el que nace la obra de arte, cuándo y dónde se hace. ¿Ok? Aquí podemos ver la imagen de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci en 1483 y 1486. ¿Ok? La Virgen de las Rocas. Continuamente, el artista se ve afectado por los acontecimientos de su época, ya sea de carácter político, social o religioso. Es así como obtienen material e ideas para su obra expresiva, tomando siempre en cuenta su postura intelectual y visión del mundo. Es por ello que cada obra es hija de su propio tiempo, y en ese sentido la interpretación que hagamos de una obra de arte pasará siempre por la reflexión, análisis y estudio de la historia. ¿Ok? Seguimos, actividad 4.1.2. ¿A dónde va esa actividad? A nuestro folder o portafolio de evidencias. Nombre completo y grupo, por favor. Observa detenidamente las siguientes imágenes y responde a las preguntas. Veamos. Correcto. Ahora dice aquí, primera pregunta, ¿qué relación tiene el título de la obra con la que observas en ella? Puedes observar. Aquí el autor es Raúl Anguiano. Fue en 1952 y la obra se llama La Espina. La Espina. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Qué relación tiene el título de la obra con lo que observas en ella? Número 2. ¿En qué momento histórico o época realizó la obra el artista mexicano? 3. ¿La obra refleja los ideales de ese tiempo? Siguiente. ¿La obra tuvo alguna finalidad o influencia política? ¿Por qué? Es donde comentábamos que las obras artísticas también nos llevan a los momentos históricos.
¿Qué materiales utilizó el autor para llevar a cabo la obra? Miren, esta obra rompió esquemas, es decir, prototipos, modelos, formas que se venían dando. Y esta obra de arte rompió esos esquemas al mostrar una visión desoladora de México, muy contrario de lo que se había creado hasta ese entonces. Ok, podemos observar y continuamos. Ahora, el autorretrato. Aunque Juan O'Gorman estudió arquitectura, su talento lo llevó hacia la pintura. Este autorretrato también ocupa un lugar significativo y cuenta con un carácter surrealista. La obra en sí es su paradoja. Actividad 4.1.3. Observa con atención el cuadro de Juan O'Gorman y responde las preguntas. Autorretrato. Así se llama la obra de arte. El autor, Juan O'Gorman, en 1950. Autorretrato. Él mismo se pintó. ¿Ok? Van a estar ustedes poniendo pausa al video para poder observar. Ahora, ¿qué relación tiene el título de la obra con lo que observas en ella? ¿En qué momento histórico o época realizó la obra el artista mexicano? La obra refleja los ideales de ese tiempo. ¿Por qué? ¿La obra tuvo alguna finalidad o influencia política? ¿Por qué? ¿Qué materiales utilizó el autor para llevar a cabo la obra? Si pueden ustedes detectar y observar, son las mismas preguntas de esta actividad, pero en relación a una obra de arte distinta. ¿Ok? Porque la instrucción así lo mencionó al comienzo. Ahora, seguimos. Actividad 4.1.4. Auxiliándote del Internet o enciclopedias, indaga, busca sobre la obra Raíces de la artista mexicana Frida Kahlo. Expresa tu opinión sobre ella y si la obra te produjo alguna sensación distinta al conocer el contexto, escribe en tu cuaderno los resultados de tu investigación. Y aquí tenemos una fotografía de esa obra de arte llamada Raíces. ¿Quién fue el autor? En este caso, la autora fue Frida Kahlo en el año de 1943. Ok, muchachos, como pueden observar, el video fue muy breve, al igual que el anterior. Así que no hay excusas de no trabajar. Y las actividades se tienen que realizar y entregar de este jueves hasta el otro. ¿De acuerdo? Repito, ahí vía WhatsApp les voy a mandar un calendario con fecha y día de entrega de actividades en relación a qué tema vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo por mi parte. Nos vemos muy pronto. Tienen demasiados días para poder ustedes hacer las actividades que se piden en la asignatura de artes. ¿De acuerdo? Bueno, mucha suerte. Gracias.